Recibimos en este primer bloque de Claves Económicas al presidente de la Administración Nacional de Puertos, ingeniero Alberto Díaz. Muchas gracias por venir. No, la verdad que un gusto estar con ustedes. A 2 años de la asunción del presidente Mauricio Macri y la medida que revertía, la otra medida que impedía las cargas de argentinas en el puerto, ¿han habido avances? ¿Cuáles? Sí, el transbordo argentino que fue prohibido, de alguna manera fue sustituido por carga paraguaya. Y al día de hoy se está recuperando el transbordo argentino, o sea que hoy tenemos la problemática de mantener los niveles de servicio con Paraguay y a su vez asumir la carga argentina que está volviendo. En términos generales, ¿cómo vienen los números del puerto en materia de movimientos en lo que es en lo que va del año concretamente? En el acumulado anual estaríamos más o menos en 930.000 TEUs, que es una medida de referencia para medir la cantidad de contenedores, ¿no? Un TEU es un contenedor de 20 pies y estamos más o menos un 6% por encima del año pasado. ¿Y eso en términos históricos para el puerto qué significa? Récord. Es un récord. Y en toneladas movilizadas que no solo son contenedores, sino que hay otra carga que apareció que no estaba, que son los pinos para China. Estamos en más de 14 millones de toneladas, también récord. Mencionaba lo de la recuperación por un lado de lo que era el mercado argentino, pero también por otro lado ya se había apostado a esta línea fuerte de buques paraguayos concretamente, que ahora en los últimos días fueron noticias debido a algunas demoras que se vieron en el puerto, a raíz concretamente de una denuncia también que formuló un legislador paraguayo, ¿verdad?, indicando eso como un inconveniente por las demoras que estaban teniendo los buques paraguayos, ¿verdad?, a la hora de concretar su operativa de descarga y de carga y de reembarque. Concretamente, usted tuvo una reunión con autoridades paraguayas y ¿a qué se puede comprometer el gobierno como para dar solución a este tema? Sí, lo primero, tuvimos reunión, sí, como de gobierno, con autoridades de gobierno paraguayo, con empresas privadas, con la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, y también con el embajador y también con una delegación de parlamentarios del Mercosur. O sea, estuvimos trabajando el tema. Lo primero que hay que entender es que nuestra ley de puertos establecía una cadena de mando, un barco, un agente marítimo, un único operador. Y eso en los buques de ultramar se cumple y en los buques de fluviales o lo que hacen el feeder para los de ultramar no. Entonces acá tenemos un problema de cómo hacen los negocios inclusive los propios paraguayos. Ajá. Y eso fue lo que le estuvimos explicando, de que nuestro marco legal, nuestra forma de decretar los barcos, tiene una lógica que evidentemente no es la lógica con la cual están haciendo los negocios hoy. ¿Y cuál es el problema en la práctica concretamente que se da con cómo se gestionan los negocios desde Paraguay? Sí, en la práctica de un buque ultramar, el agente marítimo designa al operador y tiene mando sobre toda la carga. En los barcos paraguayos hay carga de 4 o 5 armadores grandes, Maersk, Hamburg Süd, MSC, Hapag-Lloyd, de los grandes, y el representante del barco no tiene derecho a elegir con quién operar, porque los contratos de quién paga el movimiento de la carga ya lo firmaron de antemano con las navieras grandes. Entonces, el paraguayo se molesta, se enoja, tiene razón, los barcos se están demorando mucho, eso no voy a decir que no, pero no tenía posibilidad él de exigir que se operara, porque su patrón, vamos a decir, el que le contrató el flete, disponía otra cosa. Entonces, lo que pudimos hacer fue intentar juntar las partes, que son operadores que están en competencia dentro del puerto de Montevideo, para que entendieran que esto es estratégico para la ANP, es estratégico para el gobierno, es estratégico para la carga, la exportación nacional, tener un volumen de comercio grande que permita a las navieras internacionales venir a Montevideo. Cualquier cosa sectorial que hicieran a beneficio propio, quizás les dé más dinero, pero iba contra las reglas que queríamos establecer. ¿Qué solución se planteó en la reunión? Entonces, se planteó un compromiso circunstancial para 15 barcos que estaban demorados, de los cuales al día de hoy nos quedan 3 sin atender, y que
se pudiera operar en cualquier lugar, en cualquier muelle, sea el terminal concesionado o muelle público, y la ANP reconoce como rezarse del transporte de camión por haber operado en el lugar no correcto. O sea, todos creo que conocemos la terminal especializada de contenedores, TCP, y los muelles públicos donde el operador principal es Montecón. Si operaba en TCP, nosotros nos hacemos cargo del transporte terrestre hasta el otro lado, y si opera en Montecón, del transporte terrestre hacia TCP. Eso fue lo que nosotros comprometimos, y de los 15 barcos hubo 3 que aceptaron, otros que decidieron esperar, y bueno, y algunos se estará atendiendo hoy. Estamos terminando esto, ¿no? Díaz, en una entrevista al semanario Crónicas dijo que parte del problema se debió a una falta de coordinación en las operaciones, y decía, hay empresas que en teoría son competidoras y necesitamos que para esto cooperen y busquen el ganar-ganar. Sí. ¿Esta es una situación en la cual la competencia en el puerto afectó negativamente? Sí, yo Estamos hablando concretamente de TCP con Montecón, comparto ¿no? lo que dije antes. Sí, si nos hubieran dicho que lo dijo otro, también compartía. No, sí, es así. Yo creo que los intereses legítimos que tienen las empresas a veces no coinciden con la estrategia general que tenemos nosotros, y este es un caso particular que puede haber pasado. Ahora veo que hay más posibilidades de acuerdo. Hubo en definitiva un acuerdo que firmaron, válido hasta marzo del año que viene, porque hay que entender... Estamos hablando del acuerdo entre TCP y Montecón, sí, por este tema. Sí, que nos los comunican a nosotros en forma escrita, lo cual lo hacemos expediente, se puede ver, está ahí. Y hay que entender que TCP está vendiendo, y por eso no hace acuerdos más allá de marzo, y que la empresa Montecón también cambió su gerenciamiento o su presidencia del Grupo Shandy, y eso va a acontecer ahora en diciembre. Entonces nos agarra en una situación con dos de los mayores operadores haciendo con cambios. los dos más grandes, sí, en contenedores sin duda no son los únicos, pero podemos decir que sí son los gigantes nuestros, en un momento empresario difícil por los cambios, ¿no? Justamente de eso le íbamos a preguntar, a ver, a mediados de este año, el socio mayoritario de la concesión de la terminal especializada en carga, Catunasí, como usted señalaba, anunció que vendería la operación. ¿En qué está concretamente este proceso y cómo incide también para la ANP, teniendo en cuenta que estamos hablando de una terminal que tienen en conjunto, ¿verdad? Un socio de la ANP, si bien la ANP tiene solo un 20%, pero es un socio. Es un socio. Antes, nosotros tenemos esta sociedad, siempre tuvimos el 20%, pero no siempre Catunasí tuvo el 80%. En un momento tenía una participación menor y le compró a otros socios uruguayos. O sea, que las acciones se puedan vender, es regla de mercado, que puedan vender todas también, y lo que pasa es que cuando vendan todas pasamos a ser otra vez dependientes en nuestras decisiones de quien tenga el gerenciamiento de la empresa. Eso es lo único que podemos sentir un poco de duda de qué es lo que va a pasar, quién va a ser el nuevo dueño de alguna manera. Pero sí la empresa se portó bien, está manteniendo los niveles de operación que tenía hasta ahora, está extendiendo los contratos con las navieras, no está firmando nuevos, pero por lo menos está extendiendo lo mismo que tenía antes. O sea, desde la decisión de venta hasta ahora, no notamos nosotros una baja de actividad en TCP, ni un trato no adecuado con las navieras, ¿no? ¿Presentaron ya las autoridades de la empresa un plan para la venta? Presentaron en forma verbal primero, creo que a la presidencia, voy a hablar de lo que conozco, al ministro de Transporte. El ministro nos comunica a nosotros de esa decisión, y después sí tuvimos documentos de la empresa donde nos dice que está trabajando la venta y que seleccionó una consultora a la que todos se tienen que referir, y la consultora estuvo con nosotros y nos pidió los datos del movimiento de contenedores de todo el puerto en los últimos años, los balances, de distintas cosas que le iban a estar pidiendo, también datos de futuro, las proyecciones que tenemos para el futuro, que cualquier comprador quisiera saber. Y eso le dimos todos los datos que nos pidieron. La empresa está todavía obligada a presentar su plan quinquenal de inversiones, ¿no?, antes de fin de año.
Lo presentó hace unos días ya. Sí. Primero pidió un plazo, o sea, cuando se llegó la fecha que tenía que presentarlo, nos pidió 180 días de plazo y luego lo presentó. No fue tratado en directorio, pero sí puedo comentar que el plan de inversiones no es nada ambicioso, es claramente vamos a ver qué pasa, son, no sé, algo así como menos de 20 millones de dólares lo que presenta de inversión. Y en relación a lo que era... Sí, es poco, pero no lo entendemos poco, lo entendemos adecuado para las circunstancias en que está. Para la ANP, para la Administración Nacional de Puertos, ¿quién le conviene que sea el operador? Por ejemplo, ¿le sirve que sea un operador marítimo? Se ha hablado de negociaciones con Maersk, por ejemplo. Nosotros, posición personal, que sea un operador marítimo internacional puede ser bueno, porque nos podemos asegurar que nos posicione como un centro de distribución, porque su estrategia como operador sea esa. La otra es que sea un operador internacional, que tenga contacto con las líneas navieras en el mundo, que también los hay, y eso también es bueno. Lo que no nos sirve es que sea un especulador. O sea, eso sería lo malo. Pero en los otros, para mí en forma particular, y así le comenté al ministro, no veo inconveniente en que sea una naviera o un operador internacional. Y concretamente a la hora de la negociación, la ANP queda totalmente por fuera. Estoy pensando en exigencias que había planteado Catún-Nací, ¿no? O reclamos o cuestiones donde decía, bueno, no se ha cumplido o se le da determinada ventaja a Montecón, ¿verdad? Por esa rivalidad histórica que tienen. A la hora de negociar quizás eso puede ser un problema para la parte privada, por lo menos, y que se termine trasladando a una situación que el nuevo comprador le plantee a ustedes nuevos requisitos. Todo puede darse. Nosotros no podemos influir en la venta, no nos interesa, ni tenemos derecho. Como no tuvimos antes, cuando ellos compraron una parte a otros socios. O sea que para mí... Pero pensando en eso del especulador, por ejemplo, que a ustedes les interese tener una marca, una firma reconocida internacionalmente más que un especulador, ¿ustedes estarían en ese caso dispuestos a renegociar en alguno de esos términos? No, siempre hay un plan de gerenciamiento, un plan de negocio a largo plazo, a mediano plazo y a corto, que es lo que tenemos que negociar con la empresa. Esa es nuestra única negociación. Lo que tiene que ver con la parte legal, reclamos, etcétera, las vías son otras. También hay que recordar que la empresa, así como dijo muchas cosas, también hizo alguna declaración donde por lo menos algún vocero dejaba sin efecto todo lo que había dicho antes. Yo les creo... Es un momento de venta también, es complicado después de hacer esas declaraciones negociar, ¿no? Salir a ofrecer el... Yo le creo a la última declaración también. Díaz, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando y vamos a hablar acerca del plan maestro portuario, que ha sido el gran anuncio. Como ustedes quieran. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más claves económicas. No se vayan. Segundo bloque de claves económicas y seguimos con el presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz. La ANP trabaja, habíamos dicho en el bloque anterior, en un plan maestro de portuario. ¿Cuáles son las líneas generales de ese plan? El plan tuvo como... Siempre estamos trabajando en lo que es el plan quinquenal de obras, porque es una obligación. Y además necesitamos un plan que nos ponga un poco con la vista más lejos. Entonces estuvo trabajando con eso, tuvimos un plan hace unos años, 2013, donde nos ayudó una consultora coreana, pero ahora resolvimos hacer uno nuevo. Los puntos principales del plan pasan por ver lo que hay de infraestructura, cuál es la proyección de mercado, cuáles son las unidades de negocio que tenemos, y para eso, bueno, estaban nuestros propios gerentes y la visión de un consultor. En este caso contratamos a Valencia Port, un puerto de España, a través de un préstamo con la CAF. Las líneas estratégicas tienen que ver con la conectividad. Para nosotros es sumamente estratégico mantener una buena conectividad con el mundo. Tenemos muy buenos indicadores a nivel mundial, la CEPAL lo reconoce así, lo ha puesto de ejemplo. Después necesitamos tener una infraestructura adecuada para los barcos de mayor porte que están viniendo al área, con lo cual... Eso implicará una profundización del... Claro. A ver, nosotros tenemos que diferenciarnos,
bueno, es posición personal, lo pueden compartir o no, en la región por algo. Una es pues a la calidad de los servicios, pero la calidad de los servicios viene, enseguida se empata porque no hay jugadores malos en este partido. Tenemos un marco legal que es nuestra ley de puertos también, que necesita un ayornamiento porque los demás avanzan, y nuestra ventaja geográfica con los puertos de la región ha sido la posición en el Río de la Plata, la profundidad del puerto, y estamos trabajando ese punto. Hoy nuestro puerto podemos decir que está 2 metros más profundo que el puerto de Buenos Aires, y la idea es llevarlo, hoy estamos en 12 metros y estamos llevándolo en teoría a 14 en un plan largo, no es que mañana vamos a estar a 14, porque si no mañana me están pidiendo. Pero sí la estrategia es tener un puerto más profundo, que las navieras lo vean como un lugar donde pueden salir más cargados que de otro lado. Yo era algo que quería mencionar, era algo que habían reclamado puntualmente Maersk, la empresa Maersk había reclamado mayor profundidad para que ingresen barcos de más de 300 metros de eslora. Sí, nosotros escuchamos a la gente también. Sí, no es una... Estoy contando el final de la película, y sí, nos convencimos que para atraer negocios es bueno, y el hecho de haber llegado a los 12 metros y de que hubiera barcos de graneles que estuvieran pensando en 12 metros, también hizo posible que UPM mirara el puerto de Montevideo como para poder salir con esa profundidad, porque ya existe, no es una promesa, ¿no? Entonces, la estrategia es la conectividad, después la infraestructura actual, pero que tiene que ver mucho con la profundidad, y después hacia dónde crecer. Y ahí estamos viendo Punta de Sayago como nuestro lugar de expansión. Ese es Punta de Sayago es un lugar que había quedado relegado con lo del proyecto de la regasificadora, ¿no? Pero que siempre se mencionó que tiene un gran potencial y es un lugar estratégico para lo que es el crecimiento portuario. Sí, nosotros postergamos unos 2 años el desarrollo de Punta de Sayago para darle cabida a la regasificadora, que después íbamos a tener una sinergia importante, usando el mismo canal, la misma protección. Bueno, al no avanzar con el tema de la regasificadora, bueno, nosotros ahora estamos retomando el proyecto, primero como una expansión de tierra, y volvemos a ponerlo en el ambiente portuario para... ¿Y qué puede implicar eso, una nueva concesión de una terminal, más allá de lo que puede ser UPM? Mencionaba lo de nuevas líneas de negocio, ¿en qué están pensando concretamente? No, contenedores. Para nosotros veíamos como un punto importante para contenedores también. Y implica también inversiones. Y acá, bueno, es siempre lo mismo. ¿Quién hace la inversión? Si se la podemos dar al sector privado. Una estrategia que hemos llevado hasta ahora es no invertir donde el privado puede invertir, para tener los recursos nuestros donde hagan más falta, tratando de que sean redituables las inversiones nuestras. Y Punta de Sayago es uno de esos lugares que va a requerir inversión, ¿no? O sea, protección marítima, que son cosas costosas, ¿no? Vinculado al plan maestro también está la modificación de los accesos al puerto y también el acceso por tren que va a haber. Sí. ¿Cómo está el puerto en capacidad para los accesos? ¿No afectaría eso? ¿Cómo están viendo las obras? Sí, ahora... ¿Y cómo va a afectar cuando esté la obra, ¿no?, en funcionamiento? Y bueno, va a haber que tener paciencia un tiempo. Sí, para nosotros, todas las obras que hicimos, las hicimos con el puerto funcionando. Y hablo de Colonia con la terminal, venían los pasajeros, nosotros seguíamos construyendo una. Hicimos el muelle C donde está y seguimos trabajando. O sea, es nuestra realidad, no podemos decir, bueno, vamos a construir y no vamos a seguir operando. Entonces se nos crea otro problema de convivencia con la obra. Ahí hay que anunciar, hay que llevar a que los actores de la comunidad comprendan, y la obra lo que va a terminar haciendo es mejorando el acceso a la ciudad, porque va a haber un viaducto, el tren va a pasar por abajo, va a mejorar la circulación interna. O sea, cuando quede terminada, todos vamos a quedar contentos. Mientras esté en obra, quizás alguno tenga que doblar antes porque va a estar bravo.
¿Cómo ve la discusión ahí que se dio entre el puerto de Montevideo y también estaba planteado para el caso de UPM el Punta de Sayago, ¿verdad? Era una opción por lo menos que se había manejado. ¿Qué ventajas tenía uno u otro punto? Para nosotros era importante Punta de Sayago porque podíamos tener ese proyecto ancla, ese proyecto líder, y bueno, fue parte de lo que de alguna manera pusimos a disposición. La empresa en sus negociaciones optó por otras cosas. Hay que entender que el Punta de Sayago para nosotros, en el esquema funcional, es parte del puerto de Montevideo. Lo único que el acceso ferroviario no está en Punta de Sayago, por eso supongo que no van a elegir Punta de Sayago para desarrollar el proyecto. Pero para nosotros era una opción Punta de Sayago, como también es otra parte del puerto, ¿no? Con respecto a la posibilidad de tener una terminal especializada de celulosa que está prevista en el acuerdo con UPM, ¿cómo se va a hacer la licitación? ¿Está previsto algo? No, nosotros, como está planteado, no es un emprendimiento que nosotros vayamos a pedir. Vamos a esperar que se desarrollen los hechos y suponemos que la empresa presentará su proyecto como iniciativa privada o ante Presidencia de la República o en el marco de la Ley de Puertos al puerto. Todavía no hay. Pero sí estamos conscientes de que en algún momento va a venir eso, ¿no? ¿Qué cambios sustanciales puede significar para el puerto de Montevideo el que se concrete efectivamente la inversión de la tercera planta de celulosa, en este caso la segunda de UPM? Yo creo que el cambio principal es, de acuerdo a lo que ha dicho la empresa, que va a disponer mucho del tren, que la carga va a llegar en tren, que los insumos se van a ir en tren. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar a ver mucho más el tren que hoy en Montevideo. Hoy tenemos arroz, no sé, algo de fruta quizás, poca cosa que viene en tren. Dentro de los 14 millones de toneladas que digo, son muy pocas lo que se mueve por ferrocarril hoy. Y vamos a pasar a tener 2,5 millones o 2 millones de toneladas que se van a mover por tren. Entonces me parece que eso es el gran desafío, ¿no? Pero habrá una oportunidad de negocio, quizás por esto del tren o por el hecho de que sea grande. Yo creo que tiene que ver con la conectividad y va a haber otras cargas que van a haber una vía de acceso al puerto, quizás que ahora o la tenían imposible por los costos de camión o no habían pensado y vamos a tener. Es decir, se ve hablado de la posibilidad de negocio de barcos que completen la carga en el puerto de Montevideo, barcos de celulosa que completen la carga. Eso es... Hoy ya hay barcos de graneles que están completando la carga en una terminal privada concesionada por nosotros, que es Sobrinel, y pensamos que esa figura también va a ser utilizada también por... Sí. También dentro del plan maestro para el sistema portuario está previsto la potenciación de los puertos fluviales, así como también el dragado del río Uruguay, por ejemplo. ¿En qué está la situación actualmente? Sí, nosotros siempre hablamos de Puerto Montevideo porque todo el mundo nos lleva a Monteconte, CP y están acá. Pero en realidad manejamos esto como un sistema y tenemos otros puertos muy importantes, ¿no? Es decir, Colonia es el principal puerto de pasajeros, Palmira es el principal puerto en granos. Es decir, Fraiventos se está creciendo mucho, o sea, tenemos otro esquema. Para que Fraiventos se desarrolle necesitamos un río Uruguay a una profundidad adecuada y mantenida. Estamos nosotros como ANP terminando el contrato que tenemos con la CARU. En este momento hay un barco repasando, los dragados ya se hicieron, pero hay, quedaron... El pasado la CARU abrió los sobres económicos para... Del futuro, sí. Futuro, de lo que tiene que ver. El precio que más adecuado es el de la empresa Yandenul. Con eso, ¿qué expectativa hay? Son 200 kilómetros de dragado, ¿no? Sí, en realidad los canales no tienen... Es decir, la trayectoria puede ser 200 kilómetros, pero los pasos que hay que dragar son donde hay problemas, ¿no? Claro. Entonces, no sé, y no me quiero meter en la CARU. Lo que sí entiendo es que la vía navegable esa es muy importante para el desarrollo del puerto de Paysandú y del puerto de Fraiventos. Y Martín García para el puerto de Palmira, ¿no? Y también el plan del puerto de Balsa. O sea que para nosotros el dragado, la profundización, es como la mejora en la carretera, es algo que bienvenido, ¿no?
Otra consulta que está vinculada al tema de las tarifas de la ANP, que también hoy hablaba acerca de la competencia, pero también parte de la competencia, además de un buen servicio, es el tema de las tarifas. ¿Hay un plan de previsto un ajuste de tarifas? Acá lo que nosotros hicimos fue un estudio a pedido de la Unión de Exportadores y la Cámara de Comercio de estudiar qué se factura en el puerto y quién paga qué. Porque la cadena puede ser barata, pero puede tener un eslabón muy caro y eso haga que sea muy difícil, ¿no? Es una cadena de muchos eslabones. Nosotros en este momento concluimos el primer estudio que le llamamos glosario de términos, ya debe estar en la web, donde vemos qué cobra cada uno por la actividad que hace. No cuánto, sino el concepto, ¿no? Y el segundo paso es ver qué realmente debe poder cobrar un operador. Nosotros, la premisa es que solo puede cobrar aquello que realmente hace, no puede cobrar por un servicio que no se hace, parece obvio, pero no lo es tanto. Y la otra es que solo puede cobrar un operador para lo que está inscripto para hacer. Y bueno, eso que parece sencillo, hay muchos conceptos portuarios y bueno, lo estamos unificando. Y ahora empieza una etapa de presentarle esto al centro de navegación, ya se lo hicimos en un formato, ahora a las distintas mesas que lo componen, y bueno, y después seguir avanzando sin usar la palabra regulación. Nosotros estamos usando la palabra armonización de conceptos, ¿no? Digo, para que se entienda, porque la regulación a veces también es mala palabra. Bueno, Alberto Díaz, muchísimas gracias por participar hoy en Claves Económicas. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Claves Económicas. No se vayan.